Ha sido una semana interesante para los inversores, empezando por el presidente Trump, porque medio en broma y medio en serio lanzó la idea de abolir el impuesto sobre la renta y sustituirlo por aranceles. Junto con eso, tenemos un nuevo competidor chino en IA llamado DeepSeek, que supuestamente es más barato, más inteligente y más rápido que ChatGPT, pero ya hice un video sobre eso, puedes verlo abajo en la descripción. Y luego, por supuesto, Jerome Powell, que es el presidente del Banco de la Reserva Federal, dio un discurso donde dijo que la inflación sigue siendo un problema. Espera que siga siendo un problema en el próximo año. Dice que los aranceles podrían empeorar la inflación y por eso no va a recortar los tipos de interés ahora mismo. Así que lo que quiero hacer en este vídeo es hablar de dos cosas. En primer lugar, quiero hablar de lo que dijo Jerome Powell sobre la inflación, hacia dónde va la inflación y los tipos de interés. Y luego quiero hablar de cómo eso se relaciona con la idea de Trump de abolir potencialmente el impuesto sobre la renta y reemplazarlo con aranceles, porque como que se superponen. Así que comenzando con lo que Jerome Powell, que era el presidente del Banco de la Reserva Federal, dijo. Lo que dijo es que, cito, las metas de inflación de la Reserva Federal son de 2%. Se mantendrá y no será un foco de revisión. Por lo tanto, el Banco de la Reserva Federal todavía quiere alcanzar un objetivo de inflación del 2%. Pero no están en el 2% de inflación todavía. Lo que Jerome Powell dijo es que en 24, la inflación regular se situó en el 2,6% y la inflación subyacente, que es cuando se quita lo que él llama las cifras volátiles, la energía y los alimentos. Entonces, la inflación se situó en el 2,8% en 24, así que estamos lejos de los máximos, pero aún no estamos en el 2%, así que dice que el trabajo de la inflación no ha terminado. ¿Sí? Pero dice que hay buenas noticias. La buena noticia es que nuestra economía está creciendo en 24. Nuestro PIB en Estados Unidos creció más del 2% debido, cito, a la resistencia del gasto de los consumidores. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo en lenguaje llano. El gasto del consumidor resistente significa que los estadounidenses están gastando dinero que no tienen. Porque aquí está la cosa. La tasa de inflación puede estar cayendo. Pero la inflación no ha desaparecido, porque no lo olviden, todos los años que hemos estado viendo inflación, y voy a ignorar pre-COVID, pero 21, 22, 23, 24, todos esos años de inflación se acumulan unos sobre otros. Y lo que también sabemos es que durante la mayor parte de ese tiempo, la tasa de inflación superó la tasa de crecimiento salarial, lo que significa que los precios de las cosas han subido más rápido que los ingresos de la gente. Ahora, lo que mucha gente está señalando es, hey, si nos fijamos en los datos de hoy, los ingresos están aumentando más rápido que la inflación, que por supuesto tal vez los datos dicen eso, pero eso no quiere decir que los precios de los ingresos, los precios de los salarios de las personas han aumentado lo suficientemente rápido como para compensar todo el mayor crecimiento de los precios que hemos visto en 21 y 22 y la primera mitad de 23. Así que tómenlo por lo que vale. Pero Jerome Powell dijo algunas buenas noticias, que es que el mercado laboral es sólido, lo que significa que el mercado de trabajo es bueno. Y que el mercado laboral no es una fuente de inflación, lo que significa que si consigues un aumento, no estás empeorando la inflación. Así que algunos se alegraron de oír eso. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es, en última instancia, ¿qué va a hacer el Banco de la Reserva Federal con los tipos de interés? Porque si quieres conseguir un tipo hipotecario, quieres conseguir un préstamo para un coche, es caro. Y Trump ha estado exigiendo tipos de interés más bajos. Ha estado hablando de una tasa hipotecaria del 3%. ¿Va a ocurrir eso? Bueno, Jerome Powell dice que tenemos un largo camino por recorrer antes de que realmente podamos empezar a reducir las tasas de interés agresivamente. Y cuando la gente le pregunta a Jerome Powell específicamente, ¿qué vas a hacer con respecto a lo que Trump te diga? Él dice, no voy a cambiar nada de lo que hago, independientemente de lo que diga Trump. Esto es lo que Jerome Powell dijo exactamente, cito. No voy a tener ninguna respuesta o comentario sobre lo que dice el presidente. No es apropiado que lo haga porque el Banco de la Reserva Federal, aunque se llaman Banco de la Reserva Federal, no es un banco. Ni usted ni yo podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva. No tienen reservas en efectivo y no son federales. No son en realidad una parte del gobierno, que es lo que lo hace muy singular. Ahora, eso es lo que Jerome Powell dijo sobre la inflación. La inflación sigue siendo un problema. No vamos a recortar los tipos de interés ahora mismo. Vamos a ignorar lo que dice Trump. Ahora vamos a atar esto a lo que está pasando con esta idea de los aranceles y potencialmente deshacerse de los impuestos sobre la renta, porque todo eso se une a esto. Ahora, como recordatorio, cubrimos esto en Market Briefs. Market Briefs es mi boletín financiero gratuito en el que cada día mi equipo desglosa lo que está sucediendo en cosas como la economía, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, el mercado de criptomonedas y la economía mundial en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer.
Si aún no te has unido a Market Briefs, te recomiendo encarecidamente que lo hagas, no solo porque, bueno, yo lo creé, sino porque es realmente útil. Yo lo leo cada mañana y tenemos cientos de miles de inversores que leen Market Briefs cada día. Y si no te gusta, puedes darte de baja en cualquier momento porque es gratis. Así que si quieres unirte a Market Briefs, tengo el enlace para que te unas abajo en la descripción. Hablando de aranceles, esto es lo que dijo Jerome Powell cuando le preguntaron si los aranceles empeorarían la inflación. Dijo, cito, "El rango de posibilidades es muy amplio. No sabemos durante cuánto tiempo, ni cuánto, ni a qué países. No sabemos si habrá represalias. No sabemos cómo se transmitirá a través de la economía a los consumidores. Eso está por ver. Y por eso, lo mejor que podemos hacer es lo que hemos hecho, que es estudiar el tema, analizar la experiencia histórica, leer la bibliografía y pensar en los factores que pueden ser importantes. Y luego tendremos que ver cómo va." Así que lo que Jerome Powell dijo es, no sé lo que va a pasar con los aranceles y por lo tanto no podemos predecir. Y por eso, bueno, no quieren recortar o subir los tipos de interés en previsión de ello. Ahora, la razón por la que esto es importante es porque a principios de 24, mucha gente estaba hablando de cómo el Banco de la Reserva Federal ahora va a tener miedo de recortar las tasas de interés cuando tienes aranceles en el horizonte. Porque mucha gente está preocupada de que los aranceles podrían potencialmente empeorar la inflación. No todo el mundo. Algunas personas creen que los aranceles no van a tocar la inflación. Algunos temen que los aranceles empeoren el problema de la inflación. Pero la idea detrás de los aranceles, y verás cómo esto se relaciona con el impuesto sobre la renta en un segundo. Pero la idea detrás de los aranceles es que si compras algo de China o eres una empresa que compra algo de China, pues bien, esa empresa va a tener que pagar una multa, un impuesto, una tasa, un arancel, como quieran llamarlo, para poder enviar ese producto desde China hasta aquí, para incentivar que ustedes fabriquen ese mismo producto en Estados Unidos. Ahora bien, todos sabemos que la mano de obra en China y la India y estos otros países es inferior, por lo que es más barato fabricar esos productos en China. Pero si le pegas un arancel o una multa o una cuota, bueno, entonces lo hace más caro, en cuyo caso tal vez es más barato hacerlo en Estados Unidos, tal vez sea más eficiente, tal vez tenga un poco más de sentido fabricar el producto en Estados Unidos. Esa es la idea detrás de los aranceles. Ahora, de lo que Trump ha estado hablando, es de vuelta en el día, y por vuelta en el día me refiero de vuelta a principios de 1900. No había impuesto sobre la renta que se ratificó en la ley. Los impuestos eran a través de aranceles. Y aquí es donde Trump dice que podemos evitar el impuesto sobre la renta mediante el uso de aranceles. Vamos a cambiar de dónde vienen los impuestos. En lugar de cobrar impuestos por ir a trabajar, vamos a grabar el producto que viene de China. Ahora, si nos fijamos en el tesoro de EEUU, lo que sabemos es que una gran cantidad de dinero proviene de los impuestos sobre la renta. En 23, había 4.92 billones de dólares recaudados por el IRS. Recaudar mucho dinero de impuestos para cumplir con los impuestos federales sobre la renta de países extranjeros. Bueno, en realidad no vienen de países extranjeros directamente. Es de las empresas que ahora están comprando los productos de estos países extranjeros. Y en última instancia, todos los impuestos son pagados por los consumidores. No importa de qué tipo de impuesto estés hablando. Podría ser un impuesto de sociedades. Podría ser cualquier impuesto al que te refieras. Los impuestos de sociedades no los pagan las empresas, los pagan las personas. Porque si una empresa tiene que pagar un impuesto, bueno, la empresa gana dinero vendiendo cosas a las personas. Cuando una empresa tiene que pagar un impuesto, bueno, la empresa va a pagar ese impuesto con el dinero que gana de la gente. Así que en última instancia, cuando se piensa en los impuestos, todos los impuestos en última instancia se reducen a las personas. ¿Y de dónde viene ese impuesto? ¿Es de ti cuando ganas dinero con tu trabajo? ¿O es de ti cuando compras algo en la tienda? ¿O es de ti cuando compras una propiedad? ¿O es de ti cuando una empresa compra algo? Así que los impuestos, en última instancia, los pagan las personas. Y aquí es donde Trump está diciendo, bueno, podemos cambiar de dónde vienen los impuestos. En lugar de IRS, el Servicio de Impuestos Internos, podemos utilizar el RS, el Servicio de Impuestos Externos, que es algo de lo que ha estado hablando y que propuso a través de su orden ejecutiva también. Ahora, por supuesto, hay un montón de opiniones aquí cuando se trata del tema de los aranceles en cuanto a si van a funcionar. ¿Van a empeorar los precios de las cosas? Porque sabemos que la inflación ha sido un problema. Eso no es ninguna novedad ni motivo de preocupación. Pero lo que preocupa a algunas personas es que si se imponen aranceles a los productos de China u otros lugares, los precios podrían subir un 10, un 20, un 30 o un 40%, dependiendo de cuál sea el arancel. Y el argumento en contra es, bueno, no. Las empresas trasladarán sus productos a América, trasladarán sus productos a otros países o encontrarán una manera de absorber el coste del arancel. Pero no lo sabemos. Quiero decir, hice un análisis de los aranceles y cómo han ocurrido en el pasado y cómo han impactado en los precios de las cosas. A veces pueden hacer que suban los precios, a veces no. Y aquí es donde Jerome Powell tiene razón, porque no sabemos hasta qué punto los aranceles se van a pasar y a qué países y qué represalias vamos a ver. Ahí lo que va a suceder en el medio.
Ves, hay mucha incertidumbre aquí y eso en última instancia va a ser el tomador de decisiones. Trump ha hablado de promulgar aranceles en los próximos 100 días o algo así, y así, una vez que tengamos más claridad en cuántos aranceles se aprobarán, y si se aprobarán, y en qué medida serán aprobados, entonces tendremos un poco más de claridad en cuanto a lo que realmente va a suceder, lo que las empresas van a hacer en respuesta. Y si los precios de las cosas suben, sí, eso puede empeorar la inflación, y eso significa que el Banco de la Reserva Federal podría no recortar los tipos de interés agresivamente. Si los aranceles no se aprueban tan agresivamente, entonces tal vez podría ser una manera de que las empresas podrían potencialmente absorber ese costo. Podría ser una manera para que el gobierno genere más ingresos, y tal vez lo utilicen como una herramienta para reducir potencialmente los impuestos. No lo sabemos. Hay mucha especulación por ahí ahora mismo. Hay un montón de conjeturas por ahí en este momento, y un montón de gente está vomitando un montón de cosas emocionales, pero no lo sabemos. Y por eso siempre les digo, mantengan la calma como inversores, porque las emociones son enemigas de los beneficios, y encuentren la oportunidad. Ahora los mantendré informados aquí, y también los mantendré informados sobre los resúmenes del mercado. Si aún no te has unido, asegúrate de hacerlo. Pero la idea aquí es entender lo que está pasando. De esa manera, usted puede mantenerse por delante de la curva, en lugar de ser una de las personas que se quedan detrás de la curva. Y con eso nos vemos mañana en YouTube.